Queremos factorar y resolver las ecuaciones cuadráticas dadas. Aviso: en ambos casos tenemos un trinomial en forma de ax cuadrado más bx más c es igual a 0 cuando a no es igual a 1, y no es un factor común. Realmente hemos cubierto tres métodos para factorar estos tipos de trinomiales. Hablamos sobre el método de prueba y error, método inferior, así como el método de agrupación. En este video revisaremos cómo factorar estos usando el método de prueba y error. Entonces, para nuestro primer ejemplo, ya que no hay factores comunes entre estos términos, si esto factorará en dos factores binomiales. Y sabemos que los primeros términos de los factores binomiales deben provenir de los factores de 5x cuadrados. Desde 5x Siemens prime, tiene que ser un 5x, y una x. A continuación sabemos que las segundas posiciones deben ser de los factores de más 7. Para que la suma del producto interior y el producto exterior es igual a más 36x. Otra vez, la que 7x Siemens prime, así que tenemos que considerar dos factores de 7, uno en sí mismo. Otra vez aviso como queremos la suma de estos dos productos para igualar 36. Así que si ponemos un más 7 aquí, aviso como eso nos daría 35x. Entonces si ponemos el más 1 aquí, avise como el producto interior es más 1x, y 35x más 1x igual a 36x, lo que significa que ahora está factorizado correctamente, y porque este producto es igual a 0, el primer factor de 5x más 1 debe ser igual a 0, el segundo factor de x más 7 debe ser igual a 0. Ahora para encontrar nuestras soluciones, solucionaremos estas dos ecuaciones para x, así que resultaremos una en ambos lados para tener 5x igual menos 1, dividir ambos lados por 5. Así tenemos x igual menos 1, 5. Aquí necesitamos restar 7 hexanewtones ambos lados, así tenemos x igual menos 7. Estas serían nuestras dos soluciones a la ecuación cuadrática dada. Ahora intentemos otro. Aquí tenemos 6x cuadrados, x, 12. Y otra vez no hay factores comunes entre estos términos, así que si es factor, factorará en dos factores binomiales donde de nuevo los primeros términos deben provenir de los factores de 6x cuadrados. Así que podría ser 6x y x o 3x y 2x. De nuevo utilizando el método de prueba y error, no estamos realmente seguros. Vamos adelante y pruebe 3x y 2x. Entonces los segundos términos deben ser de los factores de menos 12. Así que hay unos pocos factores para probar que podríamos usar menos 1 por 12, menos 12 por 1, menos 2 por 6, menos 6 por 2, menos 3 por 4 o menos 4 por 3. Pero la clave es si queremos que la suma del producto interior y del producto exterior sea igual a 1x. Así que de nuevo utilizando el método de prueba y error, acabamos de colocar estos factores en nuestros factores binomiales y verificar para ver cuáles funcionarán. Hay una pareja de cosas que podemos tener en cuenta para ayudarnos. Estos factores binomiales no pueden tener ningún factor común. Desde el trinomial original no tenía ningún factor común. Así que no poneremos múltiples de 2 aquí o un múltiple de 3 aquí. Entonces, si intentamos poner más 3 aquí, tendremos que usar un menos 4 aquí. Otra vez aviso como estos factores binomiales no tienen ningún factor común, y ahora vamos a ver la suma del producto interno y exterior. El producto interior es 8x, el producto exterior es más 9x. Bien, esta suma sería más 1x si queremos 1x. Pero eso es un arreglo fácil. Podemos usar a más 4 aquí, y a menos 3 aquí, que cambiaría el signo de estos dos términos que nos dan la suma de menos 1. Así que cambiaremos esto a más y cambiaremos esto a menos. Y de nuevo el producto interior es 8x, el producto exterior es 9x, que tendría una suma de 1x. ¿Cuál es nuestro término medio? Así que ahora sabemos que esto se factoriza correctamente. Así que ahora podemos resolver la ecuación. Como este producto es igual a 0, el factor de 3x más 4 debe ser igual a 0, o el factor de 2x, 3 debe ser igual a 0. Y ahora solucionaremos para x. Primero aquí, así que destruye 4 hexanewtones ambos lados. Tenemos 3x igual menos 4 dividir por 3.
Tenemos x igual menos 4 3 o aquí agregaremos 3 a ambos lados. Debe ser 2x igual más 3 y dividir por 2. Nuestra segunda solución es x igual 3 2. De acuerdo, espero que encuentres esto útil.